tenemos como todos los jueves a Héctor Romero, director general de Signum Research. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Igualmente. Cuéntanos, Héctor, ¿cuál ha sido el desempeño de los mercados esta semana? Y por otro lado, ¿cuáles son las causas de esta volatilidad? Pues efectivamente, como ya lo dijeron también los colegas anteriormente, hemos tenido una semana muy volátil, ¿sí? Donde tenemos claramente factores externos y factores internos, ¿no? En primer lugar, bueno, vámonos si quieres por los factores internos. Creo que lo más importante es, no se cayó el mundo, tenemos un nuevo gobierno y las cosas siguen. La bolsa sigue con volatilidad o no volatilidad, los mercados continúan, ¿sí? Algunos en el mensaje de toma de posesión del sábado leyeron tal vez algunas cosas negativas, como por ejemplo estos ataques al neoliberalismo. El tema es que a mí me parece que a veces se confunde neoliberalismo con capitalismo de cuates, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. Una cosa es hacer libres los mercados, lo cual beneficia siempre a todos, a mayor libertad económica, todos nos beneficiamos. Y otra cosa es que los mercados estén monopolizados, ¿sí? Y creo que eso es algo que el liberalismo económico mexicano no logró resolver. Es decir, llevamos, como dice muy bien el presidente, 35 años con este nuevo modelo de mercado libre, pero ese mercado no es tan libre como quisiéramos. ¿Por qué? Pues porque muchos mercados desafortunadamente siguen o monopolizados por particulares o por el mismo gobierno, ¿sí? O oligopolizados. Y eso claramente no beneficia al consumidor, no beneficia a los empleados, no beneficia a la economía y sí beneficia a unos cuantos. Creo que ahí es bien importante distinguir entre neoliberalismo y libre mercado, ¿sí? Y creo que el presidente, unos días después de su discurso de toma de posesión, lo aclaró y dijo, no estoy en contra del libre mercado. Entonces, creo que eso da mucha tranquilidad, ¿sí? Al final, me parece que el peso de gobernar poco a poco va cayendo sobre los hombros del presidente, donde se da cuenta que tiene que haber mesura, donde se da cuenta que si hay personajes en su gabinete que no muestran esa mesura, esos personajes no tienen que hacer nada allí, ¿no? A mí lo único que me preocupa en realidad es que el tema del aeropuerto ahí sigue, ¿sí? A mí me parece que sus asesores lo están asesorando mal cuando le dicen que Santa Lucía es una solución. Hoy nos dijeron que Santa Lucía va a recibir vuelos internacionales y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vuelos nacionales. Y honestamente me parece que es la mejor forma de espantar al turismo internacional, porque si el turista internacional tiene que hacer una conexión entre Santa Lucía y el Aeropuerto de la Ciudad de México, pues yo creo que va a escoger otros destinos. Entonces, a mí me parece que lo están asesorando mal en ese punto, pero el presidente ganó por amplio margen las elecciones y él tiene todo el derecho de cambiar a sus asesores, a su gabinete, si el gabinete no está funcionando, ¿no? También hablabas de factores externos. Efectivamente, vamos a los factores. Bueno, de los factores internos, solo quería decir que a mí me parece que el gabinete económico bastante bien, ¿no? En estos primeros días. Al final, nosotros como analistas, poco a poco vamos a interactuar con ellos, poco a poco vamos a ir conociendo sus puntos de vista, poco a poco ellos también tendrán que ir conociendo nuestros puntos de vista, porque esto es una interacción, es un diálogo, lo que sucede en los mercados. Donde ellos proponen y los mercados disponen. Y otra ¿no? cosa, conocer el presupuesto para el 2019. Eso es un punto muy importante, es un punto clave, efectivamente, y yo creo que la próxima semana tendremos que hablar específicamente de ellos. Y luego, bueno, pues, por supuesto, los factores externos, ¿no? Porque no toda la volatilidad que hemos vivido esta semana tiene factores internos. Es más, creo que los factores internos en general son positivos, ¿sí? Lo que vemos es, bueno, por un lado, el lunes vimos una euforia en los mercados porque parecía que Estados Unidos y China finalmente en la cumbre del G20 habían alcanzado un cierto acuerdo y después, bueno, el señor Trump pues volvió a meter la pata diciendo que él es una persona que está a favor de los aranceles. ¿Quién puede estar a favor de los aranceles? Honestamente, no entiendo, ¿sí? Pero eso otra vez metió volatilidad en los mercados y luego algo que sucedió en el mercado de bonos en Estados Unidos que es hasta cierto punto es un mal presagio, ¿sí? Que es básicamente, le llaman la inversión de la curva, que en realidad no fue tanto una inversión, sino un aplanamiento de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro. Ya mi colega también habló un poquito de ello. Y lo que pasa con un aplanamiento o una inversión de la curva básicamente es, siempre que sucede una inversión, ¿sí? Perdón, más bien, es al revés. Siempre que se ha dado una recesión históricamente, fue precedida por una inversión de la curva. Pero no todas las inversiones de la curva, ¿sí?
nos han traído una recesión. Creo que Alfredo lo explicó muy bien, creo que efectivamente es un muy mal presagio, pero yo como Alfredo considero que estamos lejos de una recesión en Estados Unidos, ¿sí? Lo que sí es que hay que estar muy pendiente con respecto a las causas de este aplanamiento de la curva, ¿sí? Porque efectivamente lo que sí podemos ver es una desaceleración en la economía de Estados Unidos, ¿sí? Y por lo tanto, pues en México tenemos que estar preparados para enfrentar esta desaceleración. Me parece que esa desaceleración puede llegar no en 2019, sino más bien hacia 2020, porque 2019 todavía se ve relativamente sólido el crecimiento en Estados Unidos, pero son el tipo de temas que los mercados tienen que poner atención, ¿no? Y donde nosotros en México tenemos que estar preparados. ¿Y qué podemos esperar entonces para el futuro? Es decir, para el próximo mes podría ser. Bueno, el resto del año pues ya está aquí. Nosotros ya hemos platicado aquí que nuestro objetivo para este año en el IPC era en 52,000 puntos. Estamos lejísimos de ese objetivo. En algún momento cuando estábamos en 51,000 puntos ya se veía prácticamente que estábamos ahí. A mí me parece que el mercado accionario mexicano está regalado, ¿sí? Me parece que efectivamente va a haber tropiezos y va a haber errores. Perdón, pero creo que Peña cometió muchos errores graves. Por ejemplo, su reforma fiscal, que en este mismo estudio nosotros mismos criticamos con mucha fuerza esa reforma fiscal, que fue un desastre, ¿sí? Me parece que todos los gobiernos cuando empiezan cometen algunos errores. Recordemos que el primer año de Peña hubo una desaceleración económica porque precisamente la falta de preparación de su gobierno para ejercer el gasto público desaceleró el resto de la economía. Creo que eso podríamos tener el próximo año, desafortunadamente, esperemos que no sea el caso, ¿sí? Pero aún así, tomando en cuenta todos los errores, desaciertos, frases célebres, el mercado accionario mexicano está regalado. ¿Sí? Por supuesto que nuestras proyecciones para el próximo año van a ser un poquito más conservadoras que para las que tuvimos en su momento para 2018, ¿sí? Pero aún así pensamos que el mercado accionario mexicano es compra, ¿sí? Y si no te gusta el mercado accionario en lo general, creo que podríamos tener un portafolio muy defensivo que nos puede dar un rendimiento, aún siendo defensivo, muy interesante. Pues sabremos de ver, entonces. Muchísimas gracias. Encantado. Héctor, te espero entonces la semana que viene para hablar sobre el presupuesto 2019. Muy buena idea, muy buena idea. Muchísimas gracias. Encantado, como siempre.